Hola, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un encadenamiento de variaciones porcentuales. Es decir, tenemos una cantidad inicial a la que se le aplican varios aumentos o disminuciones porcentuales. Vamos a suponer que tenemos una cantidad inicial C a la que se le aplica, por ejemplo, una subida del 20%. Entonces, si se le aplica una subida del 20%, el índice de variación será 1 más 0,2, por lo tanto el índice de variación será 1,2. Y según la fórmula que vimos en el vídeo anterior, la cantidad final se obtiene multiplicando ese índice de variación por la cantidad que teníamos inicial, ¿vale? Entonces esta pasa a ser nuestra cantidad ahora. Vale, pues vamos a suponer que ahora después de esto, a esta cantidad que tenemos ahora se le aplica una disminución, también podría ser otro aumento, pero bueno, una disminución del 20% también. Que muchos podéis pensar, pues se va a quedar igual, pues ya veréis que no. Entonces, en este caso, como es una disminución, el índice de variación sería 1 menos 0,2, es decir, 0,8. Y nuestra cantidad final se obtendría multiplicando la cantidad inicial, pero cuidado, porque nuestra cantidad inicial ahora es esta de aquí, ¿vale? Porque yo de esta ya me he olvidado. Esa ya ha sido modificada, ya sufrió su aumento y esa ya me olvido. Entonces nuestra cantidad inicial ahora es esta de aquí, 1,2 por C. Pues la cantidad final, después de aplicarle ese descuento, esa disminución, se obtiene multiplicando el índice de variación que tenemos ahora por la cantidad inicial, que como digo, esa cantidad inicial ya no es la que teníamos al principio, es la que tenemos después de que haya subido un 20%. Vale, pues si hiciéramos estas operaciones obtendríamos la cantidad final, pero, aplicando la propiedad asociativa, esto es lo mismo que hacer esto, ¿verdad? Yo puedo multiplicar primero 0,8 por 1,2 y lo que me dé por la cantidad. Y entonces tenemos que esto es igual a 0,96 por C. Lo que quiere decir que el índice de variación total o final que ha sufrido esta cantidad inicial C es el 0,96, ¿vale? A esto se le llama índice de variación total. Y en este caso es el 0,96, lo que quiere decir que si a mi cantidad inicial se le aplica una subida del 20% y luego al resultado que obtenemos se le aplica una bajada, una disminución del 20%, lo que al final ha pasado es que se le ha aplicado una disminución del 4%. ¿Por qué del 4%? Porque ya sabéis que el índice de variación se obtiene haciendo 1 menos, en este caso digo menos porque el índice de variación al ser más pequeño de 1, yo ya sé que hay una disminución, ¿vale? Entonces 1 menos lo que disminuye y como eso tiene que ser igual a 0,96, ¿qué le tengo que quitar yo a 1 para que me dé 0,96? Pues 0,04. Y eso se traduce en una disminución del 4%. ¿Vale? Esto es un poco la explicación de cómo se calcula el índice de variación total, ¿vale? Que como hemos visto aquí, el índice de variación total se calcula multiplicando los índices de variación que van interviniendo en el proceso, ¿vale? En este caso tenemos primero una subida 1,2, luego una bajada 0,8, pues multiplicamos esos dos índices de variación y obtenemos el índice de variación total. Vamos a verlo con un ejemplo que es mucho más sencillo. Dice, antes 1 kilo de tomates costaba 1,80. Luego tenemos que la cantidad inicial es de 1,80. Luego me dicen, el precio subió un 20%, es decir, se produce una subida del 20%. Por lo tanto, el primer índice de variación que vamos a encontrar aquí es, como es una subida, pues será 1 más lo que sube, es decir, 1,2. Y luego tenemos que bajó un 25%, es decir, que en este caso, como lo que tenemos es una disminución, pues el índice de variación se obtendrá haciendo 1 menos eso que baja, es decir, 0,75. Según lo que acabamos de ver justo antes,
El índice de variación total se obtiene multiplicando todos los índices de variación que van interviniendo en el proceso, en este caso 1,2 por 0,75. Y si hacemos esta operación, lo que obtenemos es el índice de variación que se le aplica finalmente en este caso al kilo de tomate, y es del 0,9. Vale, pues claro, yo ahora ya sé cuál es la cantidad inicial, cuál es el índice de variación, pues según la formulita que vimos en el vídeo anterior, para calcular la cantidad final, basta con multiplicar ese índice de variación por la cantidad inicial y tenemos que la cantidad final es de 1,62. ¿Vale? ¿Tiene sentido esto? Pues sí, porque que el índice de variación sea 0,9, al ser más pequeño que 1, lo que nos está diciendo es que lo que se ha producido al final es una disminución, ¿vale? Entonces, si valía 1,80, ahora vale 1,62. ¿Qué disminución se le ha aplicado? Pues el 10%. Si el índice de variación es 0,9, es porque hasta llegar a 1 me falta 0,1, es decir, se ha rebajado el 10%.